El ser humano siente miedo en muchas situaciones de su vida. Los niños tienen miedo a la oscuridad o a quedarse solos, a sufrir cualquier tipo de mal. Los jóvenes tienen miedo a no aprobar sus estudios, a no triunfar en la vida, a no ser aceptados por sus colegas. Los adultos también tienen miedo a la violencia, al desempleo, a la soledad y a muchas otras cosas. El miedo es parte de la experiencia humana. Y en este pequeño audio, usted va a encontrar textos de la Biblia que hablan sobre el miedo. Verá cómo la Biblia relata el modo en que el miedo entró en la historia de la humanidad. Finalmente verá cómo Dios promete ayudar a los que confían en Él a enfrentar cualquier tipo de situación y a vencer al miedo. Primero, la experiencia humana del miedo. La primera vez que la Biblia menciona que el hombre sintió miedo fue en la historia en que Adán y Eva pecaron. Y desde ese momento pasó a ser parte de la experiencia humana. Y observe la escena. Verá que hay relación entre el miedo que las personas sienten hoy con el miedo que Adán y Eva comenzó a sentirse en ese relato. En Génesis capítulo 3 en adelante dice que la serpiente era muy astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, dice la palabra, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso no me escondí. Bendito el nombre del Señor. Segundo, el temor a Dios. Y voy a hablar acerca de los elementos positivos y negativos. Los psicólogos afirman que el miedo tiene elementos positivos y negativos. Quienes nunca tienen miedo se arriesgan en situaciones de peligro y tampoco se previenen de sufrir algún mal. Sentir miedo en una especie de protección contra el peligro. Por otro lado, el miedo también conduce a las personas a no desarrollar sus potencialidades. Y en este caso el miedo puede destruir la vida de una persona. Y es que la Biblia muestra que en relación a Dios están presentes todos dos aspectos. El verdadero temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero hay un miedo que puede revelar serios problemas en la vida de una persona, y es en relación a Dios. En dos pasajes bíblicos que siguen encontrará alguna de estas dos situaciones. Primero, el temor saludable. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 10 al verso 12: el que guiña el ojo acarrea grandes males, el que dice necedades acaba en la ruina, mas las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. El odio provoca pelea, pero el amor perdona todas las faltas. Amén. Ahora, el miedo que destruye. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, dice la palabra que Jesús subió a un cerro para orar a solas. Y al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Dice que las olas azotaban la barca fuerte porque tenían el viento en contra. Y dice que a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo.
Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 22 al verso 33. Es un fantasma, pero Jesús le habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la confianza en Dios y el temor verdadero. Dice que no debemos temer a Dios por el castigo que podría enviarnos, sino por el hecho de que Dios es Dios. Amén. Por eso la Biblia aconseja al hombre que se aproxime a Dios con amor, que sienta hacia Dios un temor respetuoso. Vea lo que enseñan los siguientes textos bíblicos. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Amén. Pero también dice en Hechos capítulo 9, versículo 26 al verso 31. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda la valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea, y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Amén. Gloria a Dios. Ahora Dios libera al hombre del miedo a través de la fe. Dice que Dios desea ayudar a las personas a vencer los miedos que las apartan de Él. Dios quiere ayudar a vencer la falta de fe, la inseguridad, el miedo a la muerte y a todos los miedos que arruinan la vida de las personas. El remedio contra esos miedos está en Cristo Jesús. En varias ocasiones Jesús dijo a sus discípulos: no tengan miedo. Y es que debemos confiar en Dios en medio del miedo. Amén. De hecho, dice la palabra en la carta de Hebreos capítulo 11, versículo 23 al verso 29. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar de un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar.
Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe Moisés celebró la Pascua y mandó rociar a las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ninguna israelita. Por fe los israelitas pasaron el mar rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Bendito el nombre del Señor. También dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 al verso 18. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien, pero aún sí por actuar con rectitud antes sufrir? Dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablen mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Amén. Bendito el nombre del Señor. También dice lo que Dios dice a los que temen la violencia. Y en todo el mundo crece la violencia. Muchos tienen temor a salir de noche y tampoco se sienten seguros en sus casas. Es casi imposible vivir en medio de ese clima de miedo constante. Y Dios une una palabra de consuelo para aquellos que temen a la violencia. Ahora vea la consolación que hay en el siguiente texto de la Biblia. Dice la palabra: entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tenga miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga solo algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Amén. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 1 al verso 12. Ahora, hablemos de otra cosa. Lo que Dios dice a los que temen el desempleo. Dice, una necesidad básica del hombre es proveer el sustento a los suyos a través de su esfuerzo. Cuando el trabajo escasea, siente miedo. Y esto está pasando en muchos tiempos de economía globalizada. Muchos temen perder sus empleos. Y en estos momentos es importante que sepamos que Dios cuida de sus hijos. La confianza en Dios es una gran ayuda y consolación para los que temen quedarse sin trabajo. Vea lo que los textos bíblicos que siguen dicen sobre esta situación. Y vamos a leer otro versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al verso 34.
Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por los que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en granos. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida sin ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen, pregúntense, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya saben que las necesidades. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén. Y también dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 16 al verso 26. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la herencia de ellos durará para siempre. En pocas palabras, cuando haya hambre no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que él maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, pero cuando vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a hijo pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado a sus hijos. Son una bendición. Amén, bendito el nombre del Señor. Y dice que lo que Dios dice a los que temen la soledad. Una de los dos mayores miedos del hombre es a la soledad. La soledad aterroriza a cualquier edad. Los niños no quieren quedarse solos. Los jóvenes desean ser aceptados por su grupo. El anciano teme verse abandonado. Pero Dios no quiere que ninguno se sienta aislado. Por eso provee a todos una familia. La familia de la fe. A través de la fe en Jesucristo, Dios transforma a las personas en hermanos. Vea qué bien que Dios lo hace en los siguientes pasajes bíblicos. Dice en el Salmo 133. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Amén. También dice en la carta de Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos a otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor.
Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Amén. Ahora, lo que Dios dice a los que temen del futuro. Las dudas sobre el futuro, especialmente cuando le viven días llenos de problemas, provocan inseguridad y miedo. La Biblia enseña que todo arte de adivinación sobre el futuro desagrada a Dios. Por otro lado, Dios no abandona a ninguno que confía en Él. Ese es el mayor consuelo que puede ofrecer Dios, y es que cuida a sus hijos, tanto en el día de hoy como en el futuro. El que está en las manos de Dios está seguro. El salmista lo afirma de una manera maravillosa, como lo vemos en el texto que sigue. Dice en el libro de los Salmos capítulo 34, versículo 3 al verso 22. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salva la vida de sus siervos. No serán castigados los que en Él confían. Amén. Y quiero terminar con esto. Lo que Dios dice a los que temen a la muerte. La muerte es una realidad que forma parte de la experiencia humana. Todos los días mueren millares de personas. Por eso muchos tienen miedo a la muerte. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo a ser vencido. Y Jesús venció la muerte. Y esa misma victoria promete Dios a todos los que confían en Jesús. Lea el texto que sigue adelante, hermano. Presta atención porque encontrará en él un mensaje de consolación y paz. Dice la palabra del Señor en primera carta de los Corintios capítulo 15, versículos 50 en adelante. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Amén. Y este era el mensaje que yo quería regalarles en el día de hoy, bajo el tema ¿cómo vencer el miedo? Amén. Quien estuvo con ustedes, su hermano en Cristo, Esteban Cepeda, un hermano igual que usted, porque aquí el grande es Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.